sueños realidad. Hoy en espíritu y verdad te alabaremos sin mirar atrás, porque llegó la hora de unir nuestra voz al corazón que late al ritmo de tu pasión. Aquí estamos, aquí estamos. Llegó la hora de levantar nuestra voz. Llegó la hora de darte todo el honor, porque Dios, en ti hay victoria. Sin temor te damos la gloria. Llegó la hora. Nos diste vida de verdad, cambiaste nuestro rumbo, nos diste de tu paz. Hoy no podemos más callar, tu evangelio al mundo ya tiene que llegar. Porque llegó la hora de vivir la misión y sin temor llevar a todo el mundo tu amor. Aquí estamos, aquí estamos. Llegó la hora de levantar nuestra voz. Llegó la hora de darte todo el honor, porque Dios, en ti hay victoria. Sin temor te damos la gloria. Gloria, aleluya. Nuestro Dios ya viene a reinar, Él ya viene a reinar. Gloria, gloria, aleluya. Ven y reina en este lugar, reina en este lugar. Gloria, gloria, aleluya. Nuestro Dios ya viene a reinar, Él ya viene a reinar. Gloria, gloria, aleluya. Ven y reina en este lugar, reina en este lugar. Llegó la hora de levantar nuestra voz. Llegó la hora de darte todo el honor, porque Dios, en ti hay victoria. Sin temor te damos la gloria. Llegó la hora. Llegó la hora. Gloria, gloria, aleluya. Nuestro Dios ya viene a reinar, Él ya viene a reinar. Muy buenas noches. Hoy es el último día de nuestra semana de oración. Gracias por acompañarnos durante esta jornada con el pastor Benjamín Camacho. También es el penúltimo día de la semana. Un día como hoy, Dios formó al primer hombre y a la primera mujer. Génesis capítulo 1, versículo 26 nos dice lo siguiente: Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias que están sobre la tierra, y todo animal que se arrastra. Creó Dios al hombre
y a la mujer, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ese día también Dios hizo una inspección general de todo lo que había hecho en la creación, y la Biblia nos dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Mañana será un día muy especial, no solo porque será el día del Señor, el Santo Sábado, sino porque estaremos celebrando también el Día Mundial de la Juventud Adventista. Que el Señor te bendiga. Disfruta del tema de hoy con el pastor Benjamín Camacho y quiero invitarte para que tengamos entonces una oración. Padre eterno, queremos agradecerte por todo lo que hemos aprendido durante la semana. Queremos agradecerte por este día de preparación. Queremos agradecerte porque mañana será un día muy especial para los jóvenes adventistas alrededor de este planeta. Ayúdanos, Señor, para que mañana disfrutemos de las actividades que se han preparado, que podamos ser el sermón para una humanidad necesitada de tu amor y de tu bondad, y que podamos demostrar que servimos al Dios vivo y al Dios eterno. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bienvenido, pastor Benjamín Camacho, que el Señor te dirija en la exposición de su palabra en esta noche. Apreciada juventud, una vez más estamos aquí para iniciar con el penúltimo estudio de la serie de esta semana de oración. Y estoy una vez más muy contento, muy feliz de poder compartir con ustedes el mensaje de esta noche y le hemos titulado: Cuando desobedeces, tú pagas el boleto. Escucha bien el título de esta noche. Cuando tú desobedeces, tú pagas el boleto. Y está basado precisamente en una de las historias más conocidas de la Biblia. Vamos a abrir la Biblia una vez más y en ella vamos a encontrar lecciones importantes para nuestra vida en esta noche. Quiero compartir contigo 4 lecciones, 4 principios que ocurren en la vida de cada cristiano y especialmente de nosotros los jóvenes. Y por supuesto que fue extraído de la historia muy conocida, la historia de Jonás. Es una historia bíblica que nosotros la hemos venido escuchando, la hemos venido aprendiendo desde que éramos muy niños. Íbamos a la escuela, íbamos a la iglesia y allí nos enseñaron estas historias, especialmente la de Jonás, que la aprendimos desde muy pequeños. Y de esta historia han salido infinidades de sermones, infinidades de ideas en las cuales se puede desarrollar muchos temas, muchas temáticas que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Y una de esas tantas es la que en esta noche quiero compartir contigo y que tiene que ver con estos 4 principios que quiero compartir contigo en esta noche. Y para empezar vamos a leer juntos Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Y dice la palabra de Dios. Lee conmigo, por favor, el estudio de la palabra de Dios. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mira que quiero enfatizarme especialmente en la última parte del versículo 3. Dice: y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Para empezar, debo decirte que Jonás era contemporáneo de Oseas, del profeta Oseas, era contemporáneo del profeta Amós. Estos profetas, todos ellos vivieron más o menos en la misma época
Y pues vivieron una época cuando Israel vivía una decadencia espiritual bastante difícil, muy crítica, vivían en una rebelión directa con Dios. Así que el ministerio de estos profetas pues no fue nada fácil, no fue nada sencillo, y a Jonás le tocó vivir esta experiencia de ser un profeta de Dios en esta época muy difícil de escasez espiritual en el pueblo de Dios. Por el otro lado, Nínive era la capital de los asirios. Los asirios eran los enemigos directos de Dios. La historia cuenta que los asirios eran muy malos con sus enemigos, con sus rehenes. Hay muchos escritos que nos comentan que ellos torturaban a sus cautivos, violaban a sus mujeres, los torturaban de una forma muy cruel a sus rehenes. Hay muchas historias que hablan acerca de esto. Así que cuando Dios le dice a Jonás que fuera a Nínive, pues no dudo que en un inicio hubo una alegría, un gozo en el profeta Jonás, porque dijo, ahora sí, ha llegado el momento, ha llegado la hora de la venganza de nuestros enemigos, y Dios va a vengar a su pueblo. Jonás tenía todas las ganas de hacer esta venganza contra los enemigos más acérrimos del pueblo de Israel. Pero él inmediatamente pudo haber pensado, bueno, Dios es un Dios misericordioso. Si ellos se arrepienten, de seguro que Dios los va a perdonar. Y eso sí, como que no le gustaba mucho a Jonás. De paso, él sabía además que si Jonás, que si él predicaba y lo que se cumplía no se decía, pues iba a quedar como un profeta falso. Porque una de las características de un profeta en aquellos entonces y ahora mismo es que un profeta, todo lo que se dice, se tiene que cumplir para poder dar evidencia de que era un profeta verdadero. Así que Jonás se encontró en dos problemas. Si él pregonaba y se arrepentían, pues el Señor iba a perdonar a la gente, iba a perdonar a los ninivitas. Y para él, en primer lugar, era como quedar como un profeta falso. En segundo lugar, era traicionar a su patria, porque era como darle la espalda a su gente, a su pueblo, era preservar la vida de los enemigos. Y número dos, si no se arrepienten, Jonás podía peligrar su vida en un pueblo tan malvado, tan lleno de odio y de venganza como eran los asirios, especialmente los ninivitas. Así que él entra en un conflicto y él dijo, si se arrepienten, pues, y si no se arrepienten, ¿qué va a pasar? Así que él toma una tercera opción. Él no predica, su decisión es mejor escapar, huir. Y dice la historia que entonces él huyó y entró en un barco viajando hacia Tarsis, y la historia bíblica nos menciona que pagó su boleto y se fue en ese barco hacia Tarsis. Ahora quiero ubicarte de una manera geográfica cómo estaba ubicado en ese entonces Tarsis y la distancia a la que estaba Nínive de donde vivía Jonás. La distancia de donde Jonás vivía para ir a predicar a Nínive era aproximadamente unos 900 kilómetros al este de Israel. Nínive estaba a 900 kilómetros al este de Israel. Tarsis, por el otro lado, se encontraba en el oeste, en el lado opuesto, una ciudad europea actualmente, a unos 4.000 kilómetros de Israel. 4.000 kilómetros de Israel. Quiero que te quede bien claro esto, pon mucha atención. Mira, la voluntad de Dios era que Jonás fuera a Nínive. Nínive solamente estaba a 900 kilómetros. Tarsis estaba a 4.000 kilómetros. En otras palabras, la voluntad de Dios está solamente a 900 kilómetros y ir en contra de la voluntad de Dios está a 4.000 kilómetros. A veces nos pasa como Jonás. Queremos viajar en contra de la voluntad de Dios y no importa
aunque esté mucho más distante, 4,000 kilómetros, viajamos en contra de la voluntad de Dios. Y aquí entonces quiero empezar a desarrollar estos 4 principios que quiero compartir y que los mencioné al principio, de los cuales quiero aprender con ustedes en esta noche. Número 1, cuando tú desobedeces, siempre el camino se te hace más largo. Cuando tú desobedeces, primer principio, siempre el camino se va a hacer más largo. Queridos jóvenes, Dios desea siempre lo mejor. El principio es que Dios siempre desea lo mejor para ti y para mí. Que vivas feliz, que seas un joven, que no pases por experiencias dolorosas, amargas, frustrantes. Dios nunca desea eso para ninguno de nosotros. El problema es que nuestras desobediencias, y escúchame bien, nuestras desobediencias son las que nos alejan de Dios, y todo esto produce dolor, tristeza, cansancio en la vida, vejez prematura, sin la necesidad de pasar por ese camino. Porque cada vez, grábate esto, cada vez que tú desobedeces, el viaje siempre se hará más largo. Y es que aquí hay algo interesante. No necesariamente lo que te está pasando tiene que ver con una culpabilidad de Satanás o de nuestro enemigo, o que Dios sea el culpable. Muchas veces tiene que ver con nuestras propias decisiones que tomamos. Dios siempre dice, tú ve a Nínive, 900 kilómetros, pero nuestras decisiones dicen, no, yo quiero ir a Tarsis, 4,000 kilómetros. Y Dios te dice, mira hijo, no vayas por esta relación, no vayas por esta decisión, no estudies esta carrera, no tomes esta decisión de trabajo, de compromiso. Dios nos muestra con claridad a través de la conciencia, a través del Espíritu Santo, nos habla qué es lo que nosotros debemos hacer correctamente. Pero nuestras decisiones propias toman otro rumbo, otra dirección. Y estoy hablando, por ejemplo, de cortar una relación tóxica. Estoy hablando de los planes, de proyectos de vida que quizás eso que tú estás tomando o estás dándole una dirección a tu vida en este momento es ir en contra de la voluntad de Dios. Y mucho cuidado por lo que yo estoy diciendo. Tienes que analizar qué es lo que tú estás haciendo en este momento en tu vida y tienes que reflexionar para analizar si no estás en contra de la voluntad de Dios. Dios te está diciendo con claridad, quiero que tu dirección sea esta, y nosotros en nuestra desobediencia estamos tomando caminos equivocados. Dios te dice, ve a Nínive, y quizás tú estás tomando tu propio Tarsis. Dios quiere que viajes a Nínive, 900 kilómetros, y tú dices, no, yo quiero ir a mi propio Tarsis, 4,000 kilómetros. ¿Te gusta viajar más? ¿Te gusta recorrerte más? ¿Te gusta kilometrearte más? No es necesario que nos kilometriemos en la vida. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto lo tenemos con el pueblo de Israel caminando 40 años en el desierto. Dios tenía planes para introducirlo solamente en 40 días. Pero por su desobediencia, por su rebeldía, esos 40 días se hicieron 40 años. 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto, aguantando hambre, pasando por sed. Y yo te pregunto, ¿era necesario ese camino? Y aunque a veces lo predicamos y decimos que tenemos que pasar por el desierto, pero ese no es el plan de Dios en original. Muchas veces nos pasa como Jonás. Innecesariamente, sin necesidad, estamos pasando por un desierto que no era el que deberíamos haber pasado, porque ese no era el propósito de Dios. Ahora,
El segundo principio, ya dijimos que el primer principio es cuando tú desobedeces, el camino siempre se te va a hacer más largo. Número 2, el boleto de regreso tú lo pagas. Tienes que estar consciente de las consecuencias. Dice el texto en la última parte del versículo 3, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje. Escucha bien, el texto bíblico dice que Jonás pagó su propio boleto y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Llega en algún momento cuando finalmente nos damos cuenta que hemos ido en contra de la voluntad de Dios, porque es imposible no darnos cuenta cuando vienen las consecuencias a nuestra vida. Es imposible. Porque siempre, esta es una ley de la vida. Cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, cuando tomamos caminos equivocados en contra de la voluntad de Dios, cuando no le hiciste caso a los planes de Dios que tenía para tu vida, siempre vendrán consecuencias y te vas a dar cuenta que has ido demasiado lejos. Te vas a encontrar con las grandes tormentas de la vida, con los problemas de la vida, te vas a herir, te vas a enredar en este mundo, te va a pasar como Jonás, nos puede pasar como el hijo pródigo. En vez de encontrar alegría, paz, prosperidad, vas a encontrar fracaso, frustración, hambre, desesperación, soledad. Y cuando te encuentras en medio de todo esto, puede ser que nos arrepentimos. Y el arrepentimiento es bueno, y qué bueno, porque gracias a eso nos damos cuenta que hemos ido demasiado lejos. Pero el problema es que muchos de nosotros queremos que nuestros problemas se resuelvan lo más pronto posible. Cuando ya tienes un matrimonio que está al borde del divorcio, cuando tienes una enfermedad terminal, cuando estás pasando por una crisis que no era necesario, entonces ahora decimos, Señor, ayúdame, resuelve mi problema, sácame de aquí. Y queremos que a la voz de una palabra de Dios se resuelva nuestro problema como arte de magia. Y ya queremos que Dios nos regrese inmediatamente a nuestro punto de partida. Y solamente queremos decirle, Señor, lo siento, discúlpame, no me di cuenta en qué momento hizo. No, la vida no se resuelve con un lo siento, Señor, perdóname, me equivoqué. No es solamente esto, tenemos que ser conscientes que tenemos que pagar nuestras consecuencias. De algo sí estoy muy seguro, y esto te lo voy a asegurar en esta noche. Dios siempre te perdona. De esto no tengas ninguna duda. Dios siempre te va a perdonar. Dios siempre me va a perdonar. Pero el viaje no se perdona. Acuérdate que tú has tomado un camino de 4,000 kilómetros. Has viajado para Tarsis. ¿Qué necesidad tenías de viajar a Tarsis? Y ahora, lo interesante es que cuando tú ya estás lejos, como tú pagaste el boleto, tú tomaste esa propia decisión. No vas a regresar en el mismo barco. No, no es lo mismo ir que el regreso. Salirse de la iglesia es muy fácil, pero regresar nunca será fácil. Cuesta regresar, mayormente cuando has viajado lejos. El regreso no es fácil. Y te voy a decir algo, el medio de transporte que Dios usó para el regreso de Jonás fue un pez. Acuérdate, ese fue el método de regreso que Dios usó para Jonás. No lo mandó en avión, no lo mandó en un barco, no lo mandó en un submarino. Bueno, podemos decir que este pez fue el primer submarino que Dios usó para transportar a Jonás, pero no era un submarino como ahora nos imaginamos. Imagínate viajar dentro de la barriga, dentro del estómago de un pez. En su oración, Jonás dijo, algas se enredaron en mi cabeza. ¿Cómo sería esa experiencia? No era necesario pasar por ese camino. Lamentablemente hay gastos que no tenemos que hacer.
gastos emocionales, gastos físicos, gastos familiares. Cuando abandonamos a Dios, siempre vamos a sentir soledad, siempre vamos a sentir angustia, siempre vamos a sentir que comemos y no nos llenamos, siempre vamos a sentir que bebemos y no saciamos nuestra sed. Con justa razón, el profeta Oseas habla que cuando nos alejamos de Dios, ambicionando encontrar pan, dinero, vestido, bebida y diversión, resulta que siempre vamos a encontrar hambre, soledad, angustia. Y él dijo, vuélvete y vuelve a expresar Oseas dijo, me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver con él. Fueron las palabras que usó la mujer de Oseas. Me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver con él. El principio es que cada vez que tú te alejas de Dios, nunca te va a ir bien. Siempre vamos a encontrarnos con las consecuencias terribles. Otro principio que encontramos, y el tercer principio que encontramos aquí en la historia de Jonás, es que Dios no se interpone en tu libertad. Él no frena tu libertad. Acuérdate que la historia bíblica dice que Jonás fue el que pagó su boleto. No fue Dios quien le pagó su boleto. Dios le tenía sus viáticos, Dios le tenía su boleto, todo pagado para Nínive. Pero Dios le dice a Jonás, si tú vas a Tarsis, entonces tú pagas tu boleto. Y entonces cuando tú huyes, tú pagas tu boleto. Dios es un Dios que respeta tus decisiones. Él siempre te va a decir, ok, está bien, tú ve, pero tú te haces responsable. Tú corres con los gastos a Tarsis. Esto es algo interesante. Dios no lo impidió a Jonás que subiera a Jope y tomara un barco para Tarsis. Muchas veces decimos, voy a iniciar este camino y si Dios quiere que me detenga. Dios no trabaja así. Muchas veces estamos pensando que si no es la voluntad de Dios, que Dios detenga estos planes. No, Dios es un Dios que te ha dado libertad. Dios es un Dios que ha puesto libre albedrío en tu vida y tú eres libre. Tú decides. Por eso, para eso Dios nos dio la libertad. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no olvides que hay consecuencias. Pero en esta es la parte más bonita de la historia de Jonás. Y es que Dios siempre quiere que el ser humano experimente, viva su propia experiencia. Porque en algún momento, en algún punto de la nada, allá en medio del océano, mientras Jonás estaba huyendo, el Señor lo encuentra, lo busca. Jonás iba navegando en contra de la voluntad de Dios. Y allí Dios lo encontró. Esto es maravilloso porque yo no sé si hay alguien aquí que está navegando en contra de la voluntad de Dios. Yo no sé si hay alguien que me esté escuchando que ya lleva muchos años, muchos meses, muchos días navegando en contra de la voluntad de Dios. Vas hacia tu propio Tarsis. Pero aquí hay algo maravilloso. Dios es un Dios de amor que siempre está dispuesto para ir y encontrarse contigo. Allí en el océano, cuando te encuentras solo, lejos, Dios siempre te irá a buscar. Dios siempre irá a encontrarte para decirte, hijo, es tiempo de regresar. Cuando Él se ha dado cuenta que tú ya entendiste, porque Jonás se encontró con una gran tormenta, allí reflexionó, allí se dio cuenta que había cometido una decisión mala, que no había hecho lo correcto. Fue entonces cuando Jonás entra en sí por su propia reflexión y entonces Dios siempre está allí a su lado
para regresarlo, para traerlo de regreso, para darle otra oportunidad. Porque las tormentas en las cuales nos encontramos en la vida no son tormentas muy sencillas. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Y mira que dice la Biblia en Jonás capítulo 1, versículo 4, que la tormenta con la cual Jonás se encontró no fue una tormenta muy sencilla. Dice que vino un viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se iba a partir. Esto significa, mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos, que cuando nos alejamos de Dios, nos van a venir tormentas tan tremendas que casi pueden hacer perder tu vida. Pero por la gracia de Dios, Él siempre nos regresa. Yo lo dije una de estas noches, lo mencioné. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y le damos la espalda a Dios y nos vamos para el mundo, muy pocos regresan. Algunos lamentablemente no regresan ni con vida, la pierden en ese mundo de maldad. Porque cuando nosotros viajamos en contra de la voluntad de Dios, siempre nos vamos a encontrar con estas tormentas de la vida que nos azotan, que nos destruyen, que nos acaban, que nos quitan la alegría, que nos envejecen prematuramente. Y no solamente nos afectamos a nosotros mismos, sino que afectamos a los demás. Qué bueno que fuera solamente un asunto entre tú y Dios. Muchas veces arrastramos a quienes nos rodean. Muchas veces arrastramos a nuestros padres, arrastramos a nuestros hermanos, arrastramos a nuestros hijos, arrastramos a nuestra esposa o a tu esposo, a la iglesia. Pobres marineros, ¿ellos qué culpa tenían? Ellos estaban trabajando tranquilamente, iban en un barco, perdieron todas sus ganancias por la culpa de Jonás. Es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, vendrán tormentas y consecuencias muy terribles. Es imposible que tú vayas en contra de la voluntad de Dios y no pase nada. Es imposible. Siempre cuando tú viajas en contra de la voluntad de Dios, mi querido joven, mi querido amigo, te lo voy a decir con todo amor y con todo cariño, siempre vas a encontrar tormentas. Y acuérdate que el regreso cuesta y tú lo pagas. Porque el regreso siempre va a ser en un pez. Y algunos se convierten en viajeros frecuentes de pez. Nos encanta regresar en ese transporte que Dios usó para Jonás. Por favor, nunca viajes más en contra de la voluntad de Dios. Principio número 4, y con este vamos a terminar, es que Dios nunca cambia contigo. Este es otro principio maravilloso. Y esto es hermoso porque tenemos a un Dios de amor, a un Dios que nos ama tanto, a un Dios que nos da segundas oportunidades, aun cuando hemos viajado en contra de la voluntad de Dios. Y yo quiero que esto se te quede en tu mente. Él siempre tendrá los mismos planes guardados para ti. Yo no sé si en este momento hay alguien que me esté escuchando y reconoce que está viajando en contra de la voluntad de Dios. Reconoce que está viajando para Tarsis en vez de ir para Nínive. Reconoces que ya has estado viajando muchos días, muchos meses, quizás años, en contra de la voluntad de Dios. Y no dudo que quizás ya te has encontrado con esas grandes tormentas que azotan tu vida, que te hacen ser la persona infeliz. No has encontrado una felicidad, una plena vida, una plena paz en tu alma. Acuérdate que en este momento hay un Dios que te está encontrando, tratando de encontrarte en ese océano de la vida y de decirte, hijo, es el momento para regresar. Y te voy a decir algo, Dios es tan grande en su amor que Él siempre tiene los mismos planes para ti.
Él te vuelve a restituir. Como se le dio al hijo pródigo, nuevamente la autoridad de ser hijo. No lo merecía, pero en el amor, en la misericordia de ese Padre de amor que tenemos, Él nos vuelve a dar otra y una tercera y una quinta y una décima oportunidad. Miles de oportunidades. Mira lo que dice el texto en el versículo 2 del capítulo 3 de Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 2 dice: y vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Mira qué maravilloso, mi querido joven, mi querido hermano. El texto dice: vino palabra de Jehová por segunda vez. Esto significa que a Jonás se le vuelve a dar la segunda oportunidad para que fuera y cumpliera el propósito de Dios. Y le vuelve a dar las mismas palabras, el mismo mensaje, el mismo lugar, el mismo ministerio. Levántate y ve a Nínive. Hace unos días escribí una reflexión muy corta sobre este punto de la vida en mis redes sociales y una hermana de la iglesia me escribió y me dijo: pastor, ¿es verdad que aunque le hemos fallado, Dios me puede volver a restituir? Por favor, respóndame, ¿es cierto eso? Y yo le respondí con mucho corazón, con mucha alegría en mi ser y le dije: hermana, es totalmente cierto. Estoy tan seguro que cuando un joven, cuando una mujer, cuando un hombre falla, y aun cuando ha viajado en contra de la voluntad de Dios y te has ido muy lejos, mira la historia de Jonás, una historia de misericordia, una historia de perdón. Dios lo vuelve a restituir como profeta y le dice: mira, Jonás, es como si Dios le estuviera diciendo a Jonás: mira, es verdad, tú me has fallado, te fuiste muy lejos de mí, huiste, viajaste para Tarsis en vez de ir para Nínive, pero mira, aquí te tengo una vez más la misma oportunidad. Ve, por segunda vez, te estoy dando la oportunidad para que vuelvas a ir a Nínive. Y hermanos, qué bueno que en esta ocasión Jonás no desaprovechó la oportunidad. Quiero dejarte una frase en esta noche. Dios siempre reincorpora aún a los fracasados. Dios vuelve a restituir a los que navegan en contra de la voluntad de Dios. Dios siempre es un Dios misericordioso, un Dios que te ama tanto. Mi mayor deseo en esta noche, mi querido joven, es que tú puedas descubrir a ese Dios misericordioso, a ese Dios de amor, allá en el punto más lejano donde tú te encuentres. Y quiero decirle para los jóvenes que están fieles dentro de la iglesia, por favor, nunca, jamás, jamás, jamás de los jamases, caminen en contra de la voluntad de Dios, porque las tormentas allá en el mar van a ser muy fuertes. Pero si hay alguien que me está escuchando y realmente ya ha navegado muy lejos y reconoces que estás navegando en contra de la voluntad de Dios, no olvides que allí te vas a encontrar tarde o temprano con ese Dios de amor, con ese Dios de Jonás, con ese Dios de segundas oportunidades, con ese Dios de misericordia, que Él te puede volver a restituir. ¿Cuántos directores de jóvenes están lejos de Dios que un día estuvieron dirigiendo en la iglesia? ¿Cuántos hermanos, hermanas están lejos de Dios que un día estuvieron dirigiendo un ministerio dentro de la iglesia? Cantaron, dirigieron un departamento, estuvieron al servicio de la iglesia, dieron estudios bíblicos y hoy se encuentran lejos de Dios. En esta noche te estoy hablando a ti para recordarte que no olvides que tú tienes a tu lado a un Dios de segundas oportunidades y que te puede volver a restituir y darte esta oportunidad. Quiero recapitular contigo estos cuatro principios de vida. Número 1, cuando tú desobedeces, siempre el camino se te hace más largo. Número 2, el boleto tú siempre lo pagas de regreso. Número 3,
Dios nunca se interpone en tu libertad. Y número 4, Dios nunca va a cambiar contigo. Él siempre seguirá siendo el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de segundas oportunidades. Que Dios te bendiga en esta noche. Quiero hacerte un llamado para que regreses a Dios. Él te está esperando. Pero también quiero hacerte un llamado para que nunca jamás camines en contra de la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga en esta noche y vamos a terminar con una oración. Amantísimo Padre y Dios eterno, gracias por la historia de Jonás, porque a través de esta historia podemos encontrar principios que nos enseñan a lo largo de nuestra vida. Y hemos aprendido, oh Dios, que si nosotros navegamos en contra de tus planes, en contra de tu voluntad, siempre nos va a ir mal. Allá en el mundo vamos a encontrar tormentas terribles que casi van a destruir nuestra vida y no queremos pasar por esas experiencias. Por eso en esta noche, Señor, nos consagramos a ti para tomar una determinación de jamás apartarnos de ti, jamás alejarnos de tus caminos, sino siempre ir navegando con la aprobación divina, con tu voluntad divina. Bendice a toda esta hermosa juventud, a esta hermosa iglesia que ha escuchado este mensaje y que nos mantengamos firmes en este camino que hemos conocido. Padre, a veces no es fácil cumplir tu voluntad. Así como a Jonás, no le era fácil, fue difícil. Pero Padre, ayúdanos a cumplir tus propósitos. A veces tenemos que derramar lágrimas para cumplir tu voluntad. A veces tenemos que tener mucha fe para cumplir tu voluntad. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en ti. Y si hay alguien aquí que está navegando lejos de ti, Señor, encuéntralo, búscalo allí en donde esté. Ve a traerlo y regrésalo. Rescátalo. Reincorpóralo una vez más en los planes originales que tú tenías para él o para ella. Todo esto te lo pido con humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy dejaremos de soñar y sin dudar haremos tus sueños realidad. Hoy en espíritu y verdad te alabaremos sin mirar atrás, porque llegó la hora de unir nuestra voz al corazón que late al ritmo de tu pasión. Aquí estamos, aquí estamos. Llegó la hora de levantar nuestra voz. Llegó la hora de darte todo el honor, porque Dios, en ti hay victoria. Sin temor te damos la gloria. Llegó la hora. Nos diste vida de verdad, cambiaste nuestro rumbo, nos diste de tu paz. Hoy no podemos más callar, tu evangelio al mundo ya tiene que llegar. Porque llegó la hora de vivir la misión y sin temor llevar a todo el mundo tu amor. Aquí está.
viene a reinar. Gloria, gloria, aleluya. Ven y reina en este lugar, reina en este lugar. Gloria, gloria, aleluya. Nuestro Dios ya viene a reinar, Él ya viene a reinar. Gloria, gloria, aleluya. Ven y reina en este lugar, reina en este lugar. Llegó la hora de levantar nuestra voz. Llegó la hora de darte todo el honor, porque Dios, en ti hay victoria. Sin temor te damos la gloria. Llegó la hora. Llegó la hora. Gloria, gloria, aleluya. Nuestro Dios ya viene a reinar, Él ya viene a reinar. Ha sido una jornada maravillosa y una vez más, Dios ha hablado a lo más profundo de nuestro corazón. Suplicamos al Señor que las palabras que hemos escuchado en esta noche se internalicen en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser. Queremos animarles a seguir conectándose con nosotros todas estas noches. Mañana estaremos una vez más al encuentro con nuestro Señor. No te lo pierdas. Haga arreglos temprano. Invita a otros para que también participen de esta bendición. Te esperamos mañana. No te lo pierdas. Maranata.